la escuela primaria Urbana X4 de Ayutla. Y hoy vemos palpable el resultado de años de trabajo y esfuerzo con la traducción del Nuevo Testamento en mixteco de Ayutla. Además de esto, se realizó un diccionario ilustrado en mixteco, un libro de cómo aprender a hablar mixteco y varias apps con lecturas guitarras. Reciban de parte del gobernador un saludo fraterno. Obviamente por cuestiones de agenda es difícil asistir a diversos eventos, sobre todo hasta que es un puente, pues está muy cargado de actividades, pero me entrega mucho de saludarlos. Ojalá y sigan con este tipo de trabajos, que sea por el bien de nuestro estado, de nuestras lenguas maternas, del mixteco y obviamente por nuestro estado de Guerrero. Muchísimas gracias. Estamos para servir. Fraterno de la licenciada Hortensia Aldaco Quintana, presidenta municipal de Ayutla de los Libres, quien por cuestiones de trabajo no pudo estar con ustedes, sin embargo, les envía su saludo y a la vez la disposición de seguir contribuyendo a que estas actividades que se hacen en pro de preservar las culturas. Es un gusto estar con ustedes y reciban saludos de nuestros hermanos de las iglesias cristianas tapanecas, que estamos muy cerca de acá de Ayutla también. Sakanya Shakya Chumanya Sanyo Madosi Nesuchini Sakanya Sakivinya Sanyo Madosi Nemaso Sakanya Natinya Yuingiligo
yo caí si yundi ko kiwi kunya no yosi suhambi natinya kiwi nyu nyako kiwi. Amén, gloria a Dios. Es la traducción del mixteco, amén. Y ahí van a poder descargar todos los audios que son 36 cantos, 260 capítulos del Nuevo Testamento. Debajo del video se encuentran 4 videos de historias bíblicas y también se encuentra la película de Jesús doblada en el mixteco de Ayutla. También se encuentran libros en PDF, el Nuevo Testamento completo, el diccionario mixteco español mixteco, una guía de cómo aprender a leer mixteco y unos cuentos más en mixteco. Una representación de la cultura mixteca dentro de las artes es la música, en especial el llamado el potente. Este es acompañado originalmente por el violín, la jarana y el tecoco. Recibamos al grupo de música del pueblo de Candelaria, pueblo perteneciente. celebrar la llegada de esta traducción del Nuevo Testamento. Gracias a Dios pues por esta fiesta de la celebración del Nuevo Testamento que ya existe en su lengua. Como dijo el hermano Hachi, pues que aprovechen ese trabajo, aprovechen esa bendición, adquieran esa tortilla, cómanla para que sea alimento de su alma. Lo que nosotros queremos es que todos tengan la palabra de Dios. Si ustedes no lo pueden leer, ahora lo pueden escuchar en su idioma, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todos estos recursos que tenemos, especialmente este aparatito que nosotros lo manejamos. Pero estoy muy feliz de estar con todos ustedes y le doy muchas gracias, especialmente a don Pedro. Yo tengo un mensaje corto de mi esposo. Pedro me dijo, la Biblia, el Nuevo Testamento está aquí al fin en Mixteco. Y dice, dile a ellos, gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Es muy importante, como mencionó Daniel también, tener la palabra de Dios en su propia lengua. Porque si no, Dios queda como un extranjero. Y cuando Dios es un extranjero, no podemos relacionar con Él en una forma muy íntima. Dentro de este largo camino de la traducción del Nuevo Testamento, trabajar en un diccionario, traducir y doblar una película en mixteco, entre muchas otras contribuciones, Antonio Zaragoza Álvarez tuvo una labor fundamental en este proyecto. Su contribución fue trascendental y hoy queremos recordarle y hacerle saber que su esfuerzo tiene recompensas. Es una lengua de orden, con su gramática, con sus verbos y todo, como en español, como en inglés,
como cualquier otra lengua. Así que podemos predicar la palabra de Dios en orden también, porque todo viene de las manos del Señor. Sí, gloria a Dios, amén, hermanos. Es un grupo de Oaxaca el que compuso este canto, pero yo busqué la letra y Y aquí también a la hermana queremos entregar este certificado a su finado esposo Antonio Zaragoza Álvarez. Gracias por todos ustedes que participaron en este trabajo. Sabemos que es un trabajo de la comunidad, de equipo, diferentes personas haciendo diferentes partes, concluyendo de diferentes formas, pero es un trabajo de equipo y pues queríamos que todos vieran los que estaban participando más. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque tú nos permitiste, Señor, estar presentes aquí en este evento de la celebración del Nuevo Testamento en Mixteco de Ayutla.